Buenos días, amigas y amigos. Estamos desde Buenos Aires transmitiendo una nueva entrevista para Periodismo Internacional Alternativo PIA Global. Mi nombre es Oscar Rotundo y tengo el placer de poder tener en este momento al sociólogo Pedro Antonio Sassone García, que se desempeñó como viceministro de Atención Integral para la Migración Venezolana por parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela. Fue cónsul y jefe de misión en Ecuador y director del Instituto de Altos Estudios Pedro Wall en la formación de diplomáticos también por parte de él, la Cancillería venezolana. Así que para nosotros es un inmenso placer poder estar con él para poder tocar distintos temas en este momento tan candente que se está viviendo en el Caribe, justamente por las amenazas que Estados Unidos y sus aliados están reproduciendo nuevamente contra la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay una serie de cuestiones que están en juego y con la experiencia que ha tenido nuestro amigo Pedro Sassone, está muy bien poder consultarlo sobre distintos aspectos que han tenido que ver con el agravio que se ha cometido no solamente contra la soberanía venezolana, sino también contra los ciudadanos venezolanos en el exterior, y él que ha tenido la posibilidad de trabajar directamente sobre la situación de los migrantes, nos puede explicar un montón de cosas que se relacionan con esta agresión en general y con las políticas que ha llevado el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro para poder solventar diversas situaciones, fundamentalmente la situación de aquellos que estaban en el exterior. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo grande desde Buenos Aires. Bueno, buenos días, Oscar, y gracias por esta oportunidad y gracias por estar en tu canal, que tiene una amplia difusión y que, bueno, esa es una batalla, pues, la batalla por la verdad, la Exactamente. batalla por transmitir lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en la región, ¿no? Estábamos hablando justamente de los distintos cargos que has tenido que desempeñar. En este momento te encuentras en el Uruguay como jefe de misión. Y eh, quisiera que nos explicaras un poco cómo ves, cómo estás siguiendo los acontecimientos que se dan en Caracas y, por otra parte, eh, cómo eso se complementa con la visión que se tiene del choque entre la democracia participativa y protagónica, que incluye justamente a los migrantes, y, y esta democracia representativa que está un poco encabezada por Donald Trump y que vemos los problemas que tiene en fronteras adentro con sus propios ciudadanos y con la restricción de la democracia y de la libertad, ¿no? Sí, justamente me toca ahora asumir tareas de restablecer las relaciones entre Venezuela y el Uruguay, pues. Estamos ahorita aperturando, tenemos dos meses, vamos para 3 meses en el trabajo de aperturar los servicios de atención consular para la amplia población de venezolanos acá en el Uruguay. Igualmente tenemos una cobertura de servicios de atención a población de Argentina y de Chile porque no hay servicio, el servicio exterior no está abierto en dichos países. Por lo tanto, nos toca una tarea importante de atención a los connacionales y eso es un punto sumamente importante. Por ahí inicio, es decir, la responsabilidad que tiene el Estado venezolano con sus migrantes, una responsabilidad del derecho a la identidad, una responsabilidad de la preservación de derechos, una responsabilidad de construir un sistema de relaciones sociales con todos aquellos venezolanos que están en el exterior y un poco entender la dinámica de la migración venezolana, pues. Bueno, Venezuela, como tú sabes, Venezuela ha sido objeto de un ataque sistemático, lo que hemos llamado la guerra híbrida, pues. Un ataque sistemático que no es nuevo, mantiene una línea del tiempo desde la Revolución Bolivariana en 1999, con el comandante Chávez, todo el intento de golpe de Estado,
todo el bloqueo económico que se ha dado, la agudización del ataque a las instituciones venezolanas, a la persona, en este caso al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro. Es decir, ha sido una lucha de desconocimiento de la democracia venezolana de manera sistemática. Y recordemos que en términos democráticos se han dado 33 eventos electorales, es decir, Venezuela tiene una particularidad, que Venezuela ha respondido a los ataques con democracia. Esa ha sido la forma y la manera como nosotros hemos logrado la estabilidad política. La estabilidad política que es el comportamiento de la dinámica en Venezuela. Pues en Venezuela hay estabilidad política. Y hay estabilidad política porque hay un desarrollo de una democracia. Hay procesos democráticos de manera sistemática en términos presidenciales, en términos de los gobernadores, en términos de los alcaldes, y ahora se da una característica bien interesante, es que abrimos un espacio de democracia directa en las comunidades, en la estructura comunales, con la elección de los proyectos comunitarios. Entonces ahí hay una combinación de la democracia representativa con la democracia directa, protagónica, dándole cumplimiento a la Constitución. Y recordemos que Venezuela tiene una particularidad que no es reconocida como tal, es que el origen de este proceso es un origen eminentemente democrático. No hay precedentes, muy pocos precedentes, mejor dicho, en la historia republicana de América Latina y el Caribe, que la democracia sea producto de un proceso de amplio consulta y desarrollo en lo que fue el proceso constituyente. El proceso constituyente del 99 dio pie al Estado Social de Derecho y Justicia, dio pie a la conformación de la democracia directa, dio pie a la conformación de una estructura mixta de economía, dio pie a conformar un Estado antineoliberal por un Estado social, por un Estado abierto, por un Estado de derecho. Por lo tanto, y que fue un proceso que cumplió las etapas desde el punto de vista de la legalidad. Se sometió a consultas si se convocaba a una constituyente, fue electo los constituyentes para hacer la constitución del 99, y la constitución del 99 fue producto de la votación directa del pueblo. Es decir, que tenemos una constitución que fue producto del consenso político nacional y de la legitimidad política de la voluntad popular. Es decir, el proceso revolucionario venezolano no se parece a otros procesos revolucionarios que fueron producto de rupturas de fuerza, no. Fue producto de un proceso de amplia, transparente democracia. Es decir, en su génesis, la revolución bolivariana tiene la constitución desde el punto de vista democrático, y el modelo venezolano es un modelo consultado y votado por la mayoría de la población. Y hay figuras, por ejemplo, hay figuras en términos de la someter a los temas fundamentales, los referéndums. De hecho, el presidente Chávez participó en un referendo nacional, si la gente estaba de acuerdo. Estamos hablando 2004, luego de un proceso de crisis. Fíjense que 2002, apenas 99, el 2002, 3 años, se da el intento de golpe de Estado, se da otro hecho muy grave, la utilización de la industria petrolera para colapsar el Estado, 2002, 2003, y después 2004 se somete a voluntad popular. Si el pueblo venezolano estaba de acuerdo con la continuidad de la presidencia del comandante Chávez, 2004 ganamos el referendo 2004. Entonces, hay una dinámica desde el punto de vista de la fortaleza de la democracia venezolana, porque estar sometido a presiones económicas, luego a presiones sociales, a presiones políticas en las diferentes etapas. La pérdida lamentable del comandante Chávez vino una segunda etapa de ataque a la democracia, que fueron toda la propuesta de la salida, porque pensaban que la desaparición física del comandante Chávez iba a conducir a que el sistema político se viniera abajo. Se intensificó
la insurrección de calle, el intento de acabar con la democracia, con las manifestaciones de calle. Se desconocieron los resultados porque el comandante Chávez desaparece y luego se da cumplimiento a la constitución de convocar una nueva elección y gana el presidente Nicolás Maduro. No fue reconocido los resultados porque esa es una característica de la oposición golpista en Venezuela, es que no reconocen resultados cuando los resultados no les son favorables. De tal manera que el 2012 se da un proceso de insurrección de calle, de manifestaciones de calle, de llamada a la violencia con resultados negativos desde el punto de vista de la pérdida humana. Ese proceso se continúa en la dinámica y vivimos 2019, 2020, 2021, la etapa más dura en términos de la aplicación de la asfixia de la economía venezolana. Se aplicaron para la época 2019, 2020, 2021 aproximadamente 800 medidas coercitivas unilaterales. ¿Y qué son las medidas coercitivas unilaterales? Es la asfixia económica, es la guerra económica, de tal manera que los ingresos petroleros se vinieron casi a cero, se perdieron el 94% de los ingresos petroleros, se vinieron abajo, no se podía negociar a nivel exterior, no podías recibir financiamiento exterior. La base económica del venezolano se vino abajo, bueno, porque el Estado venezolano perdió su capacidad financiera a partir de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. 2019-2020, con una particularidad en ese periodo, el periodo más difícil que hemos vivido, y ahí se provoca una y se instrumentaliza una nueva realidad que es la migración venezolana. Venezuela había sido históricamente receptora de migración y se convierte en 2019-2020 un país de migrantes, de expulsión de población venezolana, producto del proceso de asfixia económica, es decir, asfixiaste la población, destruiste la base económica de la población, y la población, una parte importante, miles de millones importantes, 2, 3 millones, 4 millones de personas tomaron como salida la opción, que es una opción de derecho, de paso, una opción de derecho. Cuando una población no encuentra respuesta económica, toma como opción la migración, pero es una migración inducida, es una migración instrumentalizada, de tal manera que los ataques políticos sistemáticos a la democracia, al intento de golpe de Estado, a insubordinación insurreccional de calle, tiene un nuevo escenario, que es el escenario de la migración. Entonces la migración no es cualquier fenómeno, es parte fundamental de lo que se ha conceptualizado como la guerra híbrida. Es parte de lo que nosotros hemos definido como la teoría del enjambre. Es decir, te atacan de manera simultánea. Es decir, en guerra económica, por un lado, ataque mediático, ataque a las instituciones, te impiden el desarrollo económico y el otro objetivo que se da es la población, es decir, provocar la salida de millones de venezolanos de su país, en la ruptura con el sentido de identidad de nación. Entonces la migración se convierte en un mecanismo de instrumentación para el ataque y para la guerra híbrida como elemento importante. Entonces, bueno, esa es la dinámica. Ahora, en esa dinámica, 2019, 2020, 2021, como dijera Trump en su primer gobierno, él esperaba que el sistema político se cayera en 2022, porque hay que ver la cara a una situación económica, no había combustible, no habían alimentos, no había capacidad financiera del Estado en la inversión pública, que el Estado venezolano cumple una función importante, determinante en lo que tiene que ver con su rol de redistribución de ingresos. El Estado había perdido el músculo, por lo tanto todos los servicios públicos se vinieron abajo. Y la proyección, en este caso
de las fuerzas hegemónicas mundiales contrarias al modelo político venezolano es que el sistema político venezolano se viniera abajo, pero no sucedió así. El pueblo resistió, el pueblo se organizó, el pueblo aprendió a responder frente a la carencia de las cosas más vitales para la alimentación. Claro que se dio un elemento lamentable en lo que tiene que ver con la salida de miles de venezolanos en la búsqueda de una opción, pero el pueblo fue capaz de resistir al ataque más bestial que se conoce en lo que tiene que ver con la historia y con la democracia, porque el objetivo fundamental era romper la estructura de sostenibilidad política de la democracia venezolana. En estas circunstancias el gobierno tomó medidas y en el marco de la recomposición económica también se generó un nuevo encuentro. Vos fuiste partícipe de esa posibilidad del retorno de los migrantes a la patria. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo se ha, digamos, canalizado todo ese retorno y cuáles han sido los resultados hasta ahora? En primera instancia, todas nuestras estructuras consulares no estaban preparadas y nuestro servicio, el mismo servicio de identificación, no estaba preparado para estos volúmenes de respuesta. Esto es un fenómeno nuevo que exigió que y todavía estamos en proceso de modernización, de extensión, de mejoramiento de todos los servicios de atención al venezolano en el exterior. Pero se activó, mejoraron las plataformas tecnológicas para el otorgamiento de pasaportes, para la atención de los permisos de viaje, para el registro de la documentación venezolana. Tuvieron que adaptarse todo nuestra capacidad de respuesta y se ha venido dando de manera exitosa. Por lo tanto, tenemos una estructura mundial de atención al migrante venezolano. En este proceso de aprendizaje, el presidente Nicolás Maduro propone el plan Vuelta a la Patria. Es decir, toda aquella persona que tiene la voluntad, que tiene la necesidad de retornar al Estado, le brinda las condiciones. Ahí nació el plan Vuelta a la Patria. Me tocó en la época 2021, 2022 y 2023 atender la situación en el Ecuador. En aquel caso, en ese periodo, aprendimos a responder. Nosotros sacamos 62 vuelos del Ecuador y a nivel mundial fueron aproximadamente 3.400 vuelos de retorno a la patria. Y era una inversión y ha sido una inversión del Estado venezolano, de tal manera que eran los aviones de Conviasa que se pusieron al servicio del migrante, aquel migrante que se planteó retornar, aquel migrante que se planteó porque no tenía condiciones materiales para sostenerse en los países. Ahí nace el plan Vuelta a la Patria, de tal manera que el Estado asume, es decir, por una parte, el mejoramiento de los servicios de atención consular en todo el mundo. Y segundo, la instrumentación del plan Vuelta a la Patria para aquellas personas que quieran retornar. Y fíjate que los últimos datos que tenemos este año, bajo esta nueva circunstancia, y me voy a referir a ella, de la violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos, este año de febrero para acá, Venezuela ha facilitado 77 vuelos y han retornado más de 17.000 venezolanos a su país. Y por lo tanto estamos en presencia de la conceptualización de una migración de carácter económico. Es decir, no estamos en presencia de un migrante que salió huyendo por condiciones políticas. No estamos en presencia, a pesar que algunos organismos internacionales todavía mantienen el concepto que los venezolanos son refugiados. Si los venezolanos fuesen refugiados, no pueden volver a su país, porque el refugiado, por definición del derecho público internacional, no puede volver a su país, no puede ser asistido por ninguna institución de su país porque su vida está en peligro. Por lo tanto, el concepto de refugiado
es un concepto de la manipulación que se mantiene a nivel internacional. El venezolano es un migrante, tal como las cifras en estos momentos debe estar por el nivel de 1,5 millones de venezolanos que han retornado. Nosotros hemos permitido, en acuerdo con algunos acuerdos con los Estados Unidos, para el retorno de estos 17,000 personas. Entonces, bueno, se cae el relato que el venezolano era refugiado. Está comprobado, es una migración de carácter económico. Todo venezolano puede volver cuando desee, tal como lo estamos haciendo ahorita. Uno de los servicios de mayor dinamismo ahorita acá en Montevideo son los permisos de viaje para que retornen a Venezuela. Es la mayor exigencia que tenemos en estos momentos en el volumen de trabajo que tenemos de Chile, de Argentina y de Uruguay. Personas que piden porque sus papeles no están actualizados y para retornar tienen que tener sus papeles actualizados. Nosotros le otorgamos un permiso de viaje. Entonces, es el mayor nivel de exigencia que tenemos ahorita. Eso quiere decir que todos los venezolanos, cuando voluntariamente lo decidan, pueden retornar a su país. Entonces, bueno, eso es la particularidad de la migración venezolana. No se trata de persecuciones políticas como se ha querido vender. No se trata de crisis humanitaria. Fue provocada por una situación de asfixia económica del país. Y hay otro fenómeno delicado a nivel internacional, que es la criminalización de la migración. Ahí hay dos, dos tendencias. Una tendencia del señor Trump, de lo que nosotros hemos llamado el fascismo migratorio, la xenofobia en su máxima expresión, la negación del derecho humano de las personas. Para ellos el venezolano es sinónimo de delincuente. Se creó el relato del venezolano relacionado con el Tren de Aragua. Todos los, se activa una ley, la ley del enemigo extranjero de 1789, de tal manera que se relaciona el venezolano como parte de un enemigo extranjero que pone en peligro la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos. Y se aplica la ley de 1789 que condujo a la nefasta expulsión de 250 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, que nosotros rescatamos el Estado venezolano y el presidente Nicolás Maduro en la diplomacia de paz, en la diplomacia de estar en compromiso con la vida, porque si nosotros y el Estado venezolano no hace todo el esfuerzo que hizo, la vida de esas personas estaba en peligro. ¿Y cuál fue la realidad que tumba el relato? De los 250 venezolanos, apenas 2 personas tenían delitos. El resto eran trabajadores. Y en ese número de 250 venezolanos que estuvieron en El Salvador, y ahí están los testimonios de ellos, fueron maltratados, fueron violados, en una cárcel donde no se respeta, donde no existe el ser humano como tal. Es decir, son peores, son tratados como cosas, como personas que no tienen absolutamente ningún derecho. Ahí están los testimonios. Dentro de esos 250 venezolanos que tuvieron el SECOP, hubo una parte de venezolanos que llegaron a los Estados Unidos, patrocinados por el programa de los Estados Unidos en el gobierno de los demócratas. El programa se llamó Migración Segura. Estados Unidos les financiaba. Yo lo conocí en Ecuador porque me reuní con las autoridades de la OIM, me explicaron el programa. Para aquel tiempo la meta era para Ecuador 39,000 venezolanos financiados por la OIM. Y en la dinámica le pregunté a OIM de dónde salían los recursos. Los recursos salían de la Embajada Norteamericana. Es decir, que los Estados Unidos financiaban
a las familias para que llegaran a los Estados Unidos. Le daba la visa, le permitía un trabajo, patrocinaba todo ese proceso. Parte de esta población que estuvo en el SECOP eran beneficiarios de ese programa. Y la pregunta que uno se hizo en el momento, ¿qué dijo la OIM? Absolutamente nada. ¿Qué dijo, qué hizo el Consejo de Derechos Humanos ante una violación tan vulgar de los derechos de las personas, derechos de la migración, del incumplimiento de toda la normativa internacional de protección a los migrantes? Absolutamente nada. Y el relato ha continuado, y lo dijo, hay una diatriba en estos momentos de desconocer las medidas transitorias de protección de los migrantes, el TPS, de tal manera que van a ser miles, miles. La cifra debe estar por el orden de los 300.000, 400.000 venezolanos que van a quedar sin ningún tipo de protección en los Estados Unidos, que tendrán que salir y salir en las peores condiciones. Entonces, bueno, esa es la realidad. Al lado de lo que hemos llamado la, 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 la concepción fascista de la migración en Estados Unidos, en Europa, se ha dado una nueva corriente que se llama la remigración, una nueva corriente patrocinada por las estructuras fascistas de Europa. ¿Y qué plantea la remigración como filosofía? Es que todos los extranjeros son un elemento distorsionante de la pureza de la clase y de la raza de los europeos, pues. ¿Esto es qué suena? Esto es fascismo, pues. Esto es Hitler, pues. Y que a estas alturas, diferentes partidos, movimientos que son mayoría en algunos parlamentos, se plantean la doctrina de la remigración. Todos los extranjeros son una raza que coloca y que el cruce con la raza europea produce una distorsión de la genética del europeo. Uno dice, bueno, ¿en qué Fascismo, mundo estamos viviendo? ¿Ah? fascismo duro y puro. Vamos a continuar a Exactamente. hablar, vamos a seguir hablando en el próximo enlace. Nos estabas contando de que en todo el fenómeno migratorio en Europa se había dado la generación de toda una construcción fascista en torno a la figura del migrante venezolano. Nosotros también lo vimos en otro momento en donde la estigmatización del migrante colombiano era la del narcotraficante y el terrorista. Ahora, en el marco de esta construcción de un ideario que agrede a las personas que se van al exterior, también vemos de que hay una actitud fascista y una actitud provocadora cuando el presidente Donald Trump plantea la utilización de la CIA como una herramienta desestabilizadora para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y yo quería preguntarte como diplomático si eso, desde el punto de vista normativo, no constituye un casus belli y no tendría que tener una respuesta por parte del gobierno bolivariano de denuncia concreta ante las Naciones Unidas y ante el gobierno del presidente Trump, porque Sí. es un acto muy grave, ¿no? Hablar sobre la participación de la CIA dentro de un proceso de desestabilización. ¿Qué opinas? Es decir, estamos en presencia de justamente lo que tú decías. Hay un escalamiento de la situación de guerra, pues, porque es una situación de guerra, no hay otra explicación. Pues si tú haces un movimiento militar de esa envergadura, en términos de la capacidad destructiva que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe, buques de asalto anfibio, cruceles, misiles guiados, un buque de combate, 4.500 infantes marinos, un submarino nuclear. Entonces a esto le sumas la declaración de Trump de que las acciones, autorizó las acciones de la CIA, es decir, ahí hay una, como se dice, una sinceridad criminal, pues, es decir, yo anuncio que te voy a matar y para matarte yo voy a emplear todo mi equipo de guerra clandestino
que las operaciones, recordemos que las operaciones de la CIA por comportamiento son operaciones clandestinas, son operaciones encubiertas. Es decir, ahora él anuncia la operación. Ahí puede haber varias explicaciones. Primero que hay una sumatoria, poco lo que tú decides, una tensión de guerra. Si tú sumas el movimiento militar de esa envergadura con esta declaración, es una conexión de energía destructiva de guerra, pues. Es decir, lo que está operando ahorita es una energía destructiva de guerra en todo el Caribe, ahora en Venezuela. Pero cuando estudiamos esta operación muy peligrosa, estudiando la experiencia de Irán, perdón, sí, de Irak, en la forma y la manera como operó la CIA, bueno, fue una operación criminal, pues. Eran las operaciones encubiertas, era el asesinato de las personas. Y luego hay un fenómeno ahí, cuando tú declaras esa forma, los equipos privados de seguridad aprobados y terroristas aprobados por los Estados Unidos. Es decir, que al lado de esa definición de qué es la CIA, puede ser equipo financiado por los Estados Unidos, los operadores privados que se introducen en Venezuela financiados por ellos. Entonces es una situación muy delicada porque tú tienes la estructura militar que está desplegada, pero está visible. Ahora tú dices que va a entrar la CIA. Entonces, la estructura que va a entrar, que supuestamente va a entrar, porque siempre han estado haciendo operaciones de contrainteligencia, puede darse en términos de estructuras públicas o estructuras contratadas privadas financiadas por los Estados Unidos, donde pueden desplegar un conjunto de acciones. De ahí lo peligroso de la situación, de la tensión desde el punto de vista de la seguridad interna de Venezuela. Son dos episodios que ponen en peligro la paz y la soberanía en Venezuela. Lo que está hoy en peligro es la soberanía de un país atacado, un país objeto de una guerra, un país sometido a una tensión militar en lo que se ha llamado la diplomacia y las cañoneras. ¿Para qué? Para que el país ceda frente a la presión, y ahora esta circunstancia de la CIA lo que hace es animar, incentivar a grupos terroristas que se introduzcan en Venezuela. Y si tú le sumas a eso la manipulación de traer, sacado de la vulgar manipulación, una figura como el Premio Nobel de la Paz, de una persona que ha estado permanentemente patrocinando la guerra, patrocinando el odio del venezolano, pidiendo en cartas oficiales que haya una intervención militar. Entonces tienes una sumatoria de hechos muy delicados. De ahí la sensibilidad, de ahí lo delicado de la situación, de la tensión que vive Venezuela. Ahora, la pregunta es cómo resiste Venezuela esta tensión, porque no es cualquier tensión. Tienes un aparataje militar ahí en las costas. Tienes una estructura de introducción de terrorismo a través de la CIA y de grupos privados. Tienes un relato de ataque al presidente de la República y le sumas la manipulación de un premio Nobel a la miseria, al odio, presentado como un premio a la paz. Entonces son circunstancias muy delicadas. Ahora, ¿cómo hemos respondido? Con firmeza, con organización, con plena conciencia de lo que está pasando. Si no queda otra, sino prepararte frente a la situación, frente a la defensa. Entonces hoy en estos momentos en Venezuela hay una gran movilización de organización para la defensa y para la paz en Venezuela. Las estructuras de alistamiento es colectiva, se han estructurado de diferentes formas, una estrategia de defensa integral, se han conformado los comités de defensa integral a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y a nivel comunitario.
el pueblo está movilizado frente, y poco lo que tú decías, ¿qué hemos hecho? Denunciar esta situación. Provocamos una reunión y se dio la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llevamos la denuncia en una carta muy fuerte por parte de nuestro embajador Samuel Moncada, donde en la carta quedaba en un párrafo definido el peligro inminente de una invasión militar. Lo denunciamos en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad debatió el tema, donde una gran cantidad de países importantes, en el caso de los miembros permanentes, en el caso de Rusia y en el caso de China, estuvieron en contra de cualquier aventura de invasión militar a la soberanía de Venezuela. Se pronunció los países no alineados. Recientemente esta semana que está terminando, sacó un comunicado muy importante, y recordemos que los países no alineados cubren a 120 países de los 193 que conforman Naciones Unidas. Ha habido pronunciamientos importantes, la CELAC, ha habido un movimiento de solidaridad a nivel internacional por parte de los diversos movimientos. Aquí en el Ecuador se ha dado comunicados bien interesantes, bien importantes. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en dos frentes. En el frente de la unidad interna, y en Venezuela se ha dado otro elemento importante, es que hay una unidad de todos los sectores políticos de Venezuela en defensa de la soberanía. Es decir, se conformó el Comité Nacional de la Paz y la Soberanía en Venezuela, donde están todos los sectores políticos, los sectores privados, los sectores de oposición, y las encuestas dicen que el 92% de la población rechaza cualquier intento de invasión. Por lo tanto, hay una conciencia al interno de Venezuela, hay unidad interna, porque uno de los elementos de este proceso de la amenaza y la presión militar es que haya un quiebre en la unidad del venezolano. Hay un quiebre en términos del respaldo a la soberanía y la independencia de Venezuela, y no lo han podido lograr. Entonces, esta dinámica nacional de unidad, de movilización, de preparación militar, ha estado acompañada con toda una serie de pronunciamientos importantes a nivel internacional que hay que continuar, porque la situación de tensión está ahí. Y estudiando la realidad de un país como los Estados Unidos, de un imperio de los Estados Unidos que ha aplicado la mentira y el relato de la manera más vulgar, analizando otra vez la experiencia de Irak, cómo prepararon todas las condiciones para invadir a Irak, cómo inventaron Irak unido al terrorismo internacional, cómo acusaron a Irak desde el punto de vista de armas de destrucción masiva. Toda la estructura de inteligencia de Estados Unidos no pudo comprobar que hubiese habido un intento de armas de destrucción masiva en Irak. No hubo absolutamente ninguna prueba de que Irak había desarrollado armas de destrucción masiva, pero sin embargo la invadieron, sin embargo la destruyeron su estructura, sin embargo desestructuraron a una sociedad, mataron a su líder. Bueno, porque esa es la forma, el comportamiento de un imperio criminal, porque estamos al frente de un imperio con una historia criminal, que no le importa el derecho internacional, que no le importa la normativa internacional. Estamos viviendo el derecho el derecho del más fuerte, la ley de la selva, es la imposición, es la prepotencia imperial que lo provoca y que lo dice y que lo reconoce. Pues mandé a la CIA que invadieran, pues, por favor. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y lo que está en peligro en la actualidad no es solamente la soberanía de Venezuela, está en peligro la paz de la región, porque una aventura militar en Venezuela es una estructura expansiva de una situación de violencia que ha logrado, de un continente que ha logrado, que se ha declarado, que ha tomado conciencia como una región de paz,
donde no existen armas de destrucción masiva. Ahí está la realidad, pero un imperio que miente de la manera tan descarada como ha mentido en todos los procesos de invasión. Todos los procesos de invasión de los Estados Unidos han sido montajes de mentira, han sido cosas preparadas para justificar. Ahí están los últimos acontecimientos en el caso del Caribe. Sucede que los pescadores que ellos anunciaron como una acción militar de explosión, suceden que eran pequeños pescadores y está saliendo la verdad de Colombia, de Trinidad. ¿Y cómo que tú, una fuerza con una estructura de inteligencia que tiene drones, que tiene toda una estructura para saber quién se mueve y quién no se mueve en el Caribe, tú seas capaz de confundir una pequeña nave con un proceso de tráfico de droga? Bueno, y lo hizo y lo mató, pues. Ahí están las denuncias. Y Más esa es de la realidad 27 de eso. personas, más de 27 personas ya han sido asesinadas y aparte de eso, lo paradójico es que Colombia actúa en contra del narcotráfico, detiene embarcaciones y captura, evidencia y responsables. Y Estados Unidos, con toda la estructura que vos estás diciendo, no deja ningún tipo de posibilidad de investigación cuando bombardea con los drones o cuando actúa desde alguno de los portaaviones que tiene en aguas internacionales. O sea, hay una intención de tratar de imponer una realidad que en realidad tiene otro objetivo, que es la de desestabilizar la región, porque un poco lo que vos decías y lo que advierte el presidente Petro, si vienen por Venezuela, vienen por nosotros. Y también Brasil, a través del presidente Lula, sabe de que está en peligro la soberanía de Brasil porque ha sido atacada también después de la reunión de los BRICS, con esa famosa carta de Donald Trump respaldando al delincuente de Bolsonaro, un golpista que generó una serie de elementos con muerte de personas al desconocer el gobierno, la reelección del presidente Lula. Entonces hay una serie de elementos. Nosotros vemos que Guyana ya está cooptada por parte de Estados Unidos y vemos de que hay una necesidad de hacerse de los recursos naturales. Ahora, con relación a lo de la CIA, yo estaba pensando que meses atrás ha habido una incautación de explosivos y ha habido detención de personas, algunos extranjeros, algunos norteamericanos, y me parece de que este anuncio del presidente Trump es más un dejar hacer o una señal de aviso para que actúen las células muertas que ya están en Venezuela, no que se incorporarían de afuera, sino también que ya están desde hace tiempo, como pasó en Irán, en estos últimos episodios, o en Siria, donde elementos que ya estaban dentro de los territorios empezaron a actuar con drones y empezaron a actuar con explosivos para poder someter a los gobiernos de esos países. Algunos, como sabemos, el de Siria fue derrocado, el presidente Bashar al-Assad tuvo que salir con su familia para Rusia, y en el caso de Irán, más allá de lo que pudo haber sido la provocación del asesinato del presidente Raisi, vemos de que hubo un intento muy fuerte con bombardeos incluso de Estados Unidos a la soberanía y a las fronteras del país iraní. El elemento de ataque está candente. Hemos visto los distintos aspectos que han tenido. Ahora, hay una situación de la necesidad de que las Naciones Unidas se pronuncien, digamos, de manera contundente, porque esto ya es descarado y vemos de que la progresión se ha dado en los últimos meses y va evolucionando. No sé vos cómo lo interpretás y qué medidas se pueden llegar a tomar como para poder desandar lo que ya Estados Unidos han dado, fundamentalmente por el asentamiento de más de 10.000 hombres en Puerto Rico. Es decir, y es lo delicado la situación. ¿Por qué es lo delicado? Porque justamente Naciones Unidas, su razón de ser,
tiene que ver con la preservación de la paz. Entonces vemos una Naciones Unidas inerme frente a esta realidad, es decir, sin capacidad de respuesta, pues. Y uno se pregunta, en el caso de Palestina, ¿pudo haber evitado el genocidio, oye, más fuerte que conoce la historia en este siglo y parte del siglo pasado? Sí. ¿Qué hizo? Nada. Es decir, entre la muerte de miles de niños, Naciones Unidas no hizo absolutamente nada. Quiere decir que esa estructura, y es lo peligroso de la situación, esa estructura que nació en el 45, después de 2 guerras, después de millones de personas muertas, que nació para la paz, del consenso para la paz, para preservar la convivencia pacífica de los pueblos, hoy no tiene capacidad de acción. Tenemos un Consejo de Seguridad que no acciona porque su normativa no se lo permite, porque un voto de uno de los miembros permanentes cuestiona cualquier salida. Ahí están las decisiones. No fueron capaces de frenar el genocidio, no han sido capaces de denunciar toda esta violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de los Estados Unidos, una estructura manipulada, un consejo de los derechos humanos de Naciones Unidas que para ellos solamente existe Venezuela. Para ellos no hay otras violaciones de los derechos humanos en el mundo. Pues. No dijo nada de los migrantes, no dijo nada de Palestina, pero sí dice que sí en Venezuela hay una violación de los derechos humanos. Entonces hay una instrumentación política. Entonces, en conclusión, Naciones Unidas no tiene la fuerza hoy. Es la única, es la contradicción. Es la única estructura que puede preservar la paz, pero no tiene fuerza para preservarla. Nosotros hicimos se ha venido haciendo una gran organización de los defensores de la Carta de Naciones Unidas, porque y este grupo de países están conscientes que no hay otra norma, que no hay otra instrumentación de la legalidad internacional, sino lo previsto en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, el reto está en términos de quién va a lograr que vuelva el orden en términos de la paz, los pueblos, pues. Los pueblos a discutir esta circunstancia. Es una circunstancia de verdad demasiado delicada a nivel mundial y a nivel regional. Es decir, lo que está y lo que va, y ojalá la vida del pueblo palestino tenga oxígeno, tenga paz, en términos, por lo menos tenga un momento de tranquilidad, pero las cosas no están planteadas así. Los procesos de manipulación ya van a empezar, porque hay una cosa que la historia nos dice, que los mismos que destruyen, luego se pelean para reconstruir el país. Por favor, las mismas empresas de guerra que destruyeron, que son parte de la guerra de la, sionista de Israel, son las mismas empresas que van a participar en la reconstrucción de Palestina, por favor. Entonces es un doble juego, una doble moral en las circunstancias de los pueblos. ¿Quién le vuelve la vida a los niños, los miles de niños? Nadie. Entonces eso es lo peligroso de las circunstancias. Y lo otro peligroso, que yo construyo una supuesta acuerdo y digo ahora me voy a concentrar en América Latina. Pues. Ahí lo peligroso de la situación en términos de centrarte en el caso venezolano y en el caso de América Latina. En otras palabras, me queda el control de América Latina y el Caribe para mantener mi hegemonía, porque lo que está detrás de todo esto es que Estados Unidos no cree en un mundo multipolar. Definitivamente. Para los Estados Unidos hay un solo mundo, ese mundo que emergió después de la caída de la Unión Soviética, es el mundo unipolar. Para ellos no hay concepción de la política internacional en un mundo multilateral, en un mundo multipolar, en un mundo del respeto de la capacidad que tienen los pueblos a su libertad y a su soberanía. Por lo tanto, ese tránsito entre lo unipolar y lo multipolar
pareciese lamentable que va a ser un tránsito trágico, dramático en las circunstancias mundiales, manipulado. En estos momentos los Estados Unidos ha puesto en desarrollo lo que yo he denominado la diplomacia del chantaje. ¿Qué es la diplomacia del chantaje? Te callas, te arrodillas, si no tendrás tus consecuencias. Te aplico, te asfixio, te presiono las economías. Ahí está, pues, algunos países, cómo se arrodillan, cómo convoca a una cumbre de las Américas sin los países. Es decir, una vulgar dependencia de la injerencia de los Estados Unidos en las dinámicas nacionales. Esas son las realidades que vivimos y por eso tú destruiste a UNASUR, porque no concebía en ese proceso un organismo que tuviese una voz común frente a una realidad. Si existiese UNASUR o existiese una CELAC consolidada, tuviésemos una capacidad de diálogo con todas las circunstancias, menos con el hegemón del norte, pero no hay una capacidad de diálogo en términos de relación de fuerza, porque en última instancia las estructuras a nivel internacional tienen que ver con cuánto poder tienes de capacidad de influir en la dinámica internacional. Y los Estados Unidos lo saben. Y por eso debilita las voces soberanas del poder del mantenimiento de la soberanía. Yo he definido que hay una contradicción central en estos momentos, que es la contradicción entre la soberanía y el imperialismo. Esa es la contradicción central de la dinámica de la paz en el caso de América Latina. Si triunfa el imperio, bueno, no habrá paz, pues. No habrá convivencia pacífica de los pueblos, no habrá tranquilidad, porque se impone la ley de la fuerza, la ley de la manipulación, la ley de la vulgaridad de decir yo muevo mis equipos de la CIA y todo aquel que se atreva yo le aplico aranceles. No tienes relación con Estados Unidos, no vas a venderle tus productos a los Estados Unidos y no te voy a dejar que comercies con otras latitudes del mundo. Esa es la realidad que se está viviendo. Sí, es un poco lo que vimos en Palestina con relación a las declaraciones de Netanyahu en decir que la iban a convertir en escombro para que no tuvieran a dónde vivir, que no tuvieran a dónde ir. O sea, es la aplicación de la política colonial a su máxima expresión, fascista, y en donde la política de tierra arrasada es lo que se trata de imponer más allá del diálogo y de los razonamientos. Vos hablabas de la multipolaridad brevemente, no creo que nos queden muchos minutos, pero en este surgimiento del sur global y de la transición hacia la multipolaridad, ¿vos pensás de que ese rol que no cumplen las Naciones Unidas, las potencias que se reunieron a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, de los BRICS, puedan llegar a tener algún tipo de influencia para parar esta barbarie que no tiene límites, porque también la estamos viendo en revoluciones de color en distintos países? Hay un marco de desestabilización de los gobiernos, hasta incluso gobiernos de derecha que no se ajustan a las conveniencias del gobierno de Donald Trump. Vemos que están siendo desestabilizados porque hay una guerra declarada contra China, porque hay una guerra declarada contra la soberanía, como vos decías, y obviamente necesitamos que se construya, y hay una expectativa de que este marco multipolar organizado a través de los BRICS o a través de la Organización de Cooperación de Shanghái puedan llegar a dar respuesta. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, yendo a la historia, y lo recogí en mi libro, termino de publicar un libro ahorita sobre la visión geopolítica del comandante Chávez. Hay un pasaje donde el comandante Chávez define al mundo multipolar. Él dice para la época, y estamos hablando 2007-2008, que la multipolaridad como tal no tenía una definición clara, sino que dependía de la dinámica. Y él decía que dependía de los nuevos núcleos de fuerza que pudiesen alinearse en el nuevo proceso. Es decir, que era una dinámica en proceso de construcción. Y ahí está. Es decir, no está totalmente estructurada, no está en conformación. Que estos nuevos núcleos de fuerza
logren conformar una nueva, tengan la fuerza suficiente para conformar una tendencia de la creación de unas nuevas reglas de juego a nivel internacional, en términos del respeto a la soberanía, en términos de la convivencia pacífica, en términos de la manera y la forma de respeto de las circunstancias particulares de cada país, de que no sea la imposición y la fuerza que se impongan, no sea el vale todo en términos internacionales, pero va a depender, y los BRICS es una opción importante, pero le queda un camino del proceso, le queda un camino en construcción. Son dos fuerzas que están en juego, una fuerza de la construcción del respeto y una fuerza de la desestructuración. Son dos fuerzas contrapuestas. Y ahora con la nueva, porque si uno analiza el comportamiento de Trump, es un comportamiento de decir, yo no voy a dejar que ese mundo emerja. Yo me opongo y voy a emplear toda mi capacidad para evitar que ese mundo multipolar emerja. Yo lo voy a evitar. Y esa es la conducta que ha venido desarrollando. Entonces, esa visión que a veces uno transforma la aspiración en realidad, no es tal realidad. Todavía tenemos un imperio con fuerza, todavía tenemos un imperio con capacidad destructiva, con toda la debilidad que tiene, con toda la crisis económica y financiera que tiene, pero un imperio con una gran capacidad destructiva, de influencia, de injerencia, de presión, de chantaje. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una definición de una clase política norteamericana, de un sector que definitivamente no aceptan el mundo multipolar y van a hacer todo lo posible por evitar, por chantajear. En términos ahora, no tienen la fuerza económica para hacerlo, pero tienen la capacidad destructiva. Tienen la capacidad destructiva porque son una potencia de la guerra, son una potencia del odio, son una potencia que manipula todas las estructuras. Y vemos lo que está pasando en la dinámica de los tejidos de la comunicación a nivel mundial. Los relatos, todos los medios, por favor. Si ellos saben que no hay tal situación de narcotráfico en Venezuela. Es más, yo te digo una cosa, los Estados Unidos siempre ha sabido por dónde sale la droga en toda la región nuestra y sabe todos los canales cómo llega la droga a los Estados Unidos y sabe quién distribuye y sabe cómo se inyecta los resultados económicos a la estructura financiera de los Estados Unidos y patrocina esa realidad. En cambio, tiene la capacidad de crear el relato te destruye, el relato te coloca la duda, el relato te justifica una situación bélica como la que se está planteando en estos momentos. Entonces tienes la capacidad de influir en la opinión pública mundial porque controla, porque incide en la capacidad mediática a nivel internacional, porque tiene la capacidad de la guerra psicológica para cambiar la subjetividad de los pueblos y de la opinión de los pueblos. Entonces, bueno, es eso, es lo peligroso de las circunstancias. Tú puedes hacer lo que vale todo para destruir un país, vale todo para mantener mi hegemonía, porque no hay norma internacional que me lo impida. Entonces, bueno, esas son las circunstancias. Frente a ello, bueno, les queda a los pueblos resistir. Ahora, la resistencia tiene su proceso, pues, y tiene su dinámica en términos del proceso de los países. Entonces, bueno, es como un gran reto el mundo multipolar. Si alguna cosa interesante puede pasar en las circunstancias, es que definitivamente las potencias del mundo multipolar emerjan con mayor fuerza para la creación de un nuevo orden internacional. Emerjan con mayor fuerza, no son solamente los acuerdos económicos de los BRICS, no es solamente el Banco de los BRICS, es la circunstancia de los BRICS para preservar la paz mundial, es la opinión, es la acción
al interno de Naciones Unidas, al interno de la capacidad de influir en las dinámicas mundiales. Es decir, la realidad exigen a ese mundo multipolar que termine de emerger y de tomar liderazgo importante para que es uno de los pocos caminos que quedan para preservar la paz frente a un hegemón que no respeta absolutamente nada y que está dispuesto a llevarse la paz por delante, a manipular el mundo, tener circunstancias. Entonces, el mundo multipolar entra en tensión de la ética, lo que yo llamo la ética de la emergencia del mundo multipolar, para evitar una circunstancia lamentable de una guerra en América Latina, de una destrucción de un país como Venezuela. Bueno, quiero agradecerte desde acá, desde Buenos Aires, este 19 de octubre, tu participación en esta entrevista, desear la paz y la tranquilidad y la prosperidad no solamente para el pueblo venezolano, sino para toda la región. Es muy interesante lo que has planteado porque justamente esta es una guerra contra la multipolaridad. Es una guerra contra los BRICS, es una guerra contra el futuro y obviamente en eso viejo que no quiere morir se vuelve muy peligroso y puede llegar a cometer o comete las barbaridades que estamos viendo. Pero una de las lecciones de Gaza es que el sionismo y el imperialismo se empeñaron en destruir a Hamás. Y Hamás emergió desde los escombros y ahora en esta instancia, en este interregno de tranquilidad y de paz relativa que hay en Gaza, vemos cómo vuelve a aparecer y cómo el pueblo resistente de Palestina lo vuelve a abrazar y vuelve a consolidar su unidad para poder seguir resistiendo los nuevos episodios que vengan. Yo creo que ese es el camino de América Latina. El camino de América Latina va a ser el de la resistencia y de la unidad, y obviamente para eso tenemos que tejer los puentes para la solidaridad y para hacer de esa solidaridad algo activo. Así que estamos empeñados desde la comunicación en tratar de fortalecer todos los canales que puedan llegar a transmitir no solamente esas instancias, sino también poder conectarnos con el pueblo venezolano para que ellos la reciban y esto sea un gran foro de debate, porque la circunstancia de paz no es solamente una circunstancia de tranquilidad, sino es el camino hacia la prosperidad. Y el mundo quiere la prosperidad, quiere salir de todos los males que el capitalismo nos ha dado en estos 200 años para poder construir un futuro mejor. Desde Buenos Aires, en nombre de todo el equipo de PIA Global, te agradezco mucho. Seguimos en contacto. Espero leer pronto, ya que estamos fronteras cercanas, el libro que has hecho sobre el comandante Chávez, que seguramente va a ser un aporte muy importante para el desarrollo de toda la conceptualidad que se necesita en este momento. Así que bueno, una última palabra en un minuto que nos queda, Pedro. Bueno, yo quiero darte las gracias. Esta es una tarea titánica en defensa de la verdad. Medios como el de ustedes cumplen un papel importante. De hecho, aquí en Uruguay estamos construyendo un sistema de relación con los diferentes medios alternativos. Estamos apoyando la posibilidad de que nazca una coordinación, porque estas son las vías para divulgar, porque es un elemento vital, divulgar la verdad para crear conciencia. No hay otra. Es decir, la realidad, discutir los conceptos, ejemplificar de qué se trata un movimiento militar, cuáles son las circunstancias que provoca, y tiene que ver con el manejo de la realidad y el manejo de la información. Entonces es una tarea titánica en la cual con ustedes es fundamental el apoyo de ustedes, es fundamental el trabajo que hacen en términos de la difusión de la verdad y la discusión de las realidades de América Latina y el mundo. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos en contacto. Bueno, este ha sido un reportaje muy interesante de PIA Global con nuestro compañero Pedro Sazones, un hombre de vasta experiencia en el ámbito diplomático y al cual estamos muy agradecidos por haber participado. Tengan ustedes muy buenos días.